¿Se acaba el negocio de los realtors? ¿Qué locura está pasando? Por el NAR, hablando de que no va más el 3%. ¿Qué futuro tan incierto? Eso es que hubo una gran demanda de que los agentes de bienes raíces están cobrando demasiado por sus servicios. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video de Latino Próspero. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué va a pasar con esta situación que sacó el NAR? Hablando de que no va más el 3%. ¿Qué futuro tan incierto? Hoy es un tema buenísimo. No se les olvide, si ven algo de contenido, dale subscribe, dale like y pon tus comentarios aquí abajo. Y bueno, vamos a entrar en materia y yo quiero preguntarte, ¿qué locura está pasando? Sí, es definitivamente un momento súper incierto. Tiene muchas personas con muchos miedos y de verdad no sabemos cómo todo se va a desatar, pero lo que sí sabemos es que esta gran demanda va a cambiar para siempre el negocio como agentes de bienes raíces y el negocio también de inversionistas, como lo hemos vivido toda la vida. Entonces vienen cambios grandes, pero yo creo, en mi opinión, que son cambios buenos. Acuérdense que siempre los medios de comunicación nos quieren asustar cada vez que hay un cambio, cada vez que pasa algo, pero si nos sentamos y le ponemos un poquito de sentido común, puede ser algo muy bueno para ustedes, tanto como para el resto de las personas. Perfecto. Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando, cómo se desató todo esto y a la persona que de pronto no ha escuchado la noticia, ¿qué es lo que pasó? Ok, perfecto. Lo que pasó en una manera muy general, porque no tenemos muchísimo tiempo para hablar de esto y quiero de verdad meterme en lo importante. Lo que pasó es que hubo una gran demanda al National Association of Realtors, lo que llaman NAR, de que los agentes de bienes raíces están cobrando demasiado por sus servicios y los vendedores no deben por qué pagar el 6%. Completamente ellos son los responsables de pagar todas las comisiones de los agentes de bienes raíces. Entonces muchas personas se estaban quejando de que por qué los compradores no asumen parte de lo que es el gasto de comisiones de agentes de bienes raíces. Esto desató una súper polémica, una súper demanda que ha llegado hasta la corte, y en la corte por los últimos 6 meses a un año han estado en debate de cómo manejar esta situación, porque el 6%, a pesar de no ser nada legal, ninguna ley que dice que la gente se debe ganar el 6%, ha sido el estándar en muchísimos mercados, en la mayoría de los mercados más importantes de Estados Unidos, toda la vida. Entonces, al cambiar esta estructura, se cambia todo el negocio. Recuerden que cuando un vendedor le paga a un agente que tiene su licencia, ese 6% no es para ese agente, ese 6% alimenta a muchas personas. Entonces, todas las personas que rotan alrededor de estas comisiones se van a ver afectadas y prácticamente el negocio como agente se tiene que volver a estructurar. Exacto, buenísimo. Bueno, quiero preguntarte, ¿cuál es el timeline que estás hablando o que están hablando en el NAR y basado en toda esta demanda? ¿Cuál es el timeline y cuál va a ser entonces la situación? ¿Cuál va a ser la estrategia? Entonces el vendedor paga el 3% y el comprador paga el 3%. ¿Cómo se maneja esto? Súper buena pregunta. Ayer estábamos viendo en nuestro chat del Grupo Libertad que muchas personas tienen muchísimo miedo de lo que va a pasar. Entonces es algo que estamos viendo, que la gente se está asustando, y quiero dejarles saber más o menos el timeline. Como dice Camilo, es súper importante saber que los cambios no van a pasar de la noche a la mañana. Ok, no es como que hoy dijeron que ya no va a haber el 3% y 3%, entonces mañana no me van a pagar. No, esto no es así. Si ustedes ya tienen un listing agreement firmado en el que el vendedor está de acuerdo de vender su propiedad y ustedes como su agente se ganan esa comisión, pues eso no se puede romper. Eso es un contrato que siempre va a ser válido a pesar de que la ley esté cambiando. Esta ley estamos viendo que va a ser aplicada más o menos para finales del año, y les voy a comentar por qué. Estamos viendo que para este quarter, finales de este quarter, principios del quarter 2 del año del 2024, se van a establecer exactamente cómo estas leyes se van a aplicar en el negocio. Muchas personas, muchas compañías grandísimas como lo que es el National Association of Realtors, como lo que es el MLS, como lo que son todas estas entidades que se mueven alrededor de este gremio,
convenio, tiene que reestructurar completamente sus sistemas, los contratos, el lenguaje y cómo van a pagar todas estas comisiones. También los brokers importantes, los brokers de cada uno de esos agentes va a tener que reestructurar todo su plan de pago. Entonces eso se va a demorar un tiempo en el que establezcamos cuáles son las leyes, cómo los puedo pagar y cómo va a entrar ese dinero, qué tipo de dinero va a estar entrando en este momento. Ajá. Pero esto no está establecido todavía, esto está en proceso de demanda, mas no ha salido la ley todavía de que a partir de tal fecha ya no se paga la comisión, ¿verdad? Exactamente, porque recuerda que hubo una demanda gigante que es la que el NAR, el National Association of Realtors, va a pagar 430, 450 millones para hacer un settlement. Quiere decir de que ya no van a seguir adelante con esta demanda, sino que el NAR dijo, ok, vamos aquí a parar esto donde está, vamos a pagar esta cantidad de dinero y así vamos a hacer ese settlement. Pero hay otras demandas más pequeñas que se han ido evolucionando a medida de que esto sigue y sigue creciendo. También por eso es otra razón del que el NAR le dio un pare y dijo, vamos a hacerlo de aquí antes que sigan saliendo cosas que de verdad no nos conviene y que puedes dañar de tal manera el negocio de real estate. Buenísimo. Entonces yo te hago una pregunta. Tú eres realtor, yo soy realtor, pero obviamente yo quiero que tú respondas esta pregunta. Ajá. Si tú eres realtor o la persona que está escuchando este video, que está viendo este video, esta persona realtor, ¿cómo le va a afectar a esta persona? Claro, nos va a afectar en que, como estaba diciendo, estos primeros 2 quarters vamos a tener muchos cambios, vamos a empezar a aprender qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer legalmente. Después vamos a entrar en una fase de implementación y después para el final del año estaremos viendo ya los cambios y todo se va a ir como que suavizando. ¿Cómo nos afecta? Nos afecta en que ya no es estándar, ya. O sea, tú el hecho de que tengas un listing no quiere decir de que naturalmente te van a dar el 6 o el 5% o lo que sea que tú estés cobrando. Ahora vamos a tener que tener conversaciones un poco más profundas con nuestros compradores, con nuestros vendedores de cómo nos van a pagar. Entonces, esto es una oportunidad para nosotros tener ese valor adicional y ofrecer el mejor servicio para poderle hacer ver a nuestros clientes de que el dinero que está entrando es en verdad una buena inversión. Y es la razón por la cual estamos aquí en este momento. Hay muchos agentes de bienes raíces allá afuera. Camilo y yo lo decimos todo el tiempo, que es como si estuvieran regalando esas licencias porque hay tanta gente que no hace el negocio correctamente y mucha falta de ética, que yo creo que esto va a empezar a sacar toda esa gente que de verdad no está haciendo un buen trabajo y va a dejar los agentes elite, que son los que van a ganar el buen dinero. Exacto. Yo pienso que el cambio más grande que va a haber es que una presentación del listing, para coger un listing va a ser un poco más fácil, porque muchas veces si un vendedor quiere $400,000 netos por su propiedad, después de pagar comisiones y gastos de cierre, tiene que listar la casa en $430,000, $440,000 para pagar el 6%, que normalmente ha sido el 3% y el 3%, correcto, y sus gastos de cierre. Ya no tiene que listarla en 450, ya la puede listar en 425, en 430, 435 para pagar sus comisiones. Entonces ya una presentación de un listing se va a hacer un poco más sencilla, lo que va a haber un poco más de oferta. El problema va a ser o el challenge va a ser un poquito más para los realtors que tienen los compradores, porque ya no es como que, ay, ven, yo te voy a mostrar una casa, tranquilo que tú no me pagas. No, ya el comprador tiene que pagar el precio de la casa más el servicio del realtor. Entonces me pregunto, ¿van a haber más compradores que van a querer buscar casas por sus propios medios? ¿Cómo van a hacer si no tienen acceso al MLS? Entonces van a buscar o a contactar por medio de Zillow, de Realtor.com. ¿Cómo va a ser ese cambio? Nosotros estamos viendo que a pesar de que ahora el comprador va a tener que poner dinero, entre comillas, de su bolsillo para poder pagar estas comisiones, lo que vamos a ver más y más y más son lo que se llaman concesiones o aportes o ayudas del vendedor para poder cubrir todos estos gastos de cierre. Entonces tal vez el comprador no va a estar atado a un 6% o un 5% de la venta de su casa, pero sí vamos a empezar a ver más vendedores pudiendo ofrecer ayuda para gastos de cierre, lo cual lo hará más fácil para el comprador poder comprar, porque al final del día si un comprador está usando financiación, hay muchísimos gastos que el comprador tiene y por eso inicialmente así se diseñó la estructura de que el comprador paga sus gastos de financiación y de compra, que son muchísimos, porque muchas veces hay fees de aplicación, hay fees por
por muchas otras razones, y el vendedor entonces pagaba las comisiones de los agentes. Por eso se estructuró eso así. Ahora, como esto está cambiando, lo que va a pasar es que el vendedor va a tener que ofrecer concessions, que le decimos en inglés, y el comprador va a tener que empezar a asimilar eso de que tiene que pagarle a su agente. Ahora, hay muchas avenidas que el comprador como consumidor va a poder tener para encontrar esas casas, pero yo les digo, siendo agente por más de 15 años aquí en el sur de la Florida, el valor agregado que tiene un agente de bienes raíces no tiene precio. No tiene precio porque nosotros sabemos cómo navegar las negociaciones, los contratos, muchísimos procesos que se llevan. Por ahí leí que hay más de 190 maneras que una transacción de real estate puede abarcarse, puede salirse de la salir. Entonces, ¿qué pasa si tú estás utilizando Zillow o estás utilizando Realtor.com o estás utilizando una de estas cosas virtuales que al final del día también te terminan cobrando el 3%? Solo para que sepan, lo que pasa es que no lo hacen de frente, ellos tienen otros fees y cuando tú sumas sale un 3% de allí. Pero esta gente no son personas que tú puedes llamar Michelle. Los agentes de bienes raíces y otra persona ayer en el grupo Libertad lo estaba diciendo, yo soy agente de bienes raíces y a mí mis clientes me llaman viernes, sábado, domingo, siempre estoy disponible. ¿Cómo voy a hacer para que me paguen a mí lo que yo me merezco, lo que yo valgo por dar este servicio? Entonces yo creo que ser real estate agent sigue teniendo un gran valor. Lo que pasa es que nosotros ahora vamos a tener que tener mejores herramientas y maneras de comunicar, que no es solamente listar la propiedad, no es solamente mostrar casas, no es solamente, ay, te encuentro el día del cierre y te doy tu champán. No, es muchísimas cosas que pasan desde el momento que tú tienes la primera comunicación con tu agente, ya esa persona está maquinando tu transacción hasta el día del cierre y hasta después del día del cierre. Estoy 100% de acuerdo, y lo que acabas de decir es lo que yo quería decir, es que muchas personas, sobre todo cuando son compradores, piensan que el trabajo de un realtor es solamente mostrar una casa. No, el trabajo para mí, en mi opinión, hay dos trabajos mucho más importantes que mostrar una casa, que es primero la parte legal y de los contratos, y aún más importante que esto es la negociación. Hay muchas personas que no saben negociar y desafortunadamente hasta hay muchos realtors que tampoco saben negociar. Entonces el negocio de un realtor es proteger al comprador y al vendedor legalmente, pero saber negociar y aprender a negociar, lo cual a mí la verdad, honestamente, me da esperanza, o sea, estoy emocionado con la noticia porque habiendo tantos realtors y tanta competencia, esto, lo que dijiste ahorita, va a sacar a muchos realtors que no tienen experiencia, que no tienen conocimiento. Yo no sé si ustedes saben, amigos, menos del 10% de los realtors ganan más de $50,000 al año. Una estadística impresionante que el 10% de los realtors solamente ganan más del promedio del income anual de Estados Unidos. O sea que hay el 90% de los realtors que ganan por debajo del promedio del income de Estados Unidos. Exacto. Eso es impresionante en toda la nación. Entonces, queriendo decir que al año hacen 1, 2, de pronto 3 transacciones. Eso no les da suficiente experiencia para poder ayudar adecuadamente a una persona, pero igual se están ganando la misma comisión que la otra persona que sí tiene la experiencia, que sí hace el trabajo correctamente y es un experto tal como la palabra lo dice. Buenísimo. Para concluir, de nuevo, no se les olvide dar like, suscribirse, déjenos sus comentarios si están de acuerdo o no. Pero para terminar, quiero hacerte una pregunta. Okay. Tú eres broker, tú eres realtor. Tú vas a ser directamente afectada a esto. Obviamente yo también. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que tengas un cliente o qué vas a hacer la próxima vez que tengas un listing appointment? Me encanta esa pregunta, un listing appointment o hasta, es que todo va a cambiar. Entonces ya uno empieza a pensar, ¿cómo voy a hacer yo? Voy a tratar cada cliente, sea comprador o vendedor, como si fuera un listing appointment. Ya no va a ser simplemente un comprador como que, ven, yo te mando casas y si te gusta alguna me llamas y yo te la muestro. Porque no nos digamos mentiras, los realtors, esto también yo tengo culpa, cuando es un comprador como que no le metemos tanto entusiasmo que cuando es un listing, porque un listing, ay, qué chévere, yo la listo y entonces los compradores son los que tienen que hacer el trabajo inicial y después uno hace otro tipo de trabajo, ¿cierto? Pero tú manejas esa comisión. Cuando tú manejas la comisión del lado del listing es mucho más chévere que cuando estás en el lado del comprador. ¿Qué pasa? Hay que manejar todas las citas como si fuera un listing appointment, darles el valor que nosotros tenemos como agente, cómo te vamos a ayudar y cómo ellos se van a ahorrar
muchísimo más dinero que si no me tienen a mí. O sea, que esa comisión que ellos me van a pagar a mí es actualmente menos de lo que se gastarían si no me tuvieran a mí. Y vamos a tener que tener muchísima más comunicación y herramientas de ventas para poder abarcar todos estos clientes. Exactamente, la tal famosa presentación de un listing, vamos a tener que tenerla lista para un buyer's presentation, una presentación. Bueno, y hay un documento que ya existe de siempre, que es el del buyer's disclosure, que es o sea, no es el buyer's disclosure, es como exclusividad con el buyer. Ok, de que si tú tienes un buyer, el comprador te firma este papel y él básicamente se casa contigo y no va a ir a ningún otro realtor para ver casas o para hacer esta transacción. Nunca lo utilizamos porque es como que generalizado, normalizado, de que los buyers, los compradores trabajan con muchos realtors al mismo tiempo y uno reza de que por favor sea leal con uno y se quede con uno. Pues de ahora en adelante nos va a tocar sacar este documento. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Yo estoy gastando tiempo contigo, pero ese tiempo ahora me va a costar muchísimo más si tú eres el responsable de pagarme mi comisión. Entonces vamos a tener que hacer una estructura más específica con los compradores y seguir abarcando esos listings al mismo tiempo. Así es, amigo, darle más valor a los compradores, más valor a los vendedores y más valor también al realtor que está al otro lado representando al comprador o al vendedor. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Dale like, suscríbete si te gustó este video, danos tus comentarios y nos vemos en el próximo video.